Y en cuanto se una a nosotros Sanjoy, vamos a ver el aspecto festival de todo ello. Pero quisiera empezar por algo mucho más general, aprovechando que Pallavi es precisamente una de las periodistas que ha viajado más por todo el mundo. Ha sido corresponsal en varios países: Japón, China, Indonesia, Bélgica, y ahora vive aquí muy cerca de nosotros, en Madrid, cerca de Segovia. Y básicamente ha conseguido en sus obras, en sus libros, explorar cómo las culturas se interactúan entre sí, y comparándolas y contrastándolas. Hay pocas personas mejor situadas para podernos hablar de ello. Y desde luego, habiendo nacido en la India, habiéndose educado en parte en Gran Bretaña y habiendo vivido por todo el mundo, ella tiene esa perspectiva única. Y desde luego, lo primero que quería preguntar es: nos encontramos en unos momentos en los que se habla mucho de la apropiación cultural y quién tiene, digamos, a quién se le permite hablar de la cultura de quién. Tú has convertido tu profesión, tu misión vital, digamos, el mirar desde fuera a la cultura de otros. ¿Qué sientes, qué piensas de este debate cultural que está siendo muy encarnizado en muchos lugares en cuanto a las personas defienden o no el derecho de hablar en nombre de las culturas de otros? ¿Qué piensas tú? ¿Cuánta riqueza se genera al hablar o no hablar de la cultura de otros? Muchísimas gracias por esa pregunta tan pertinente y tan bien pensada. Voy a responder muy rápidamente, pero antes quisiera decir que casi me siento culpable. Siendo india, estoy muy acostumbrada a los cortes de electricidad, pero no pensaba que aquí fuera a suceder. Siento que he traído conmigo la suerte india y he traído, así que me disculpo. Me siento algo involucrada. En cuanto a tu pregunta, tal como has dicho, mi vida de muchas maneras ha sido una gran aventura en apropiación cultural. Estoy casada con un español, aprendí tambores japoneses, he escrito libros sobre gatos chinos y clérigos indonesios. Muy pocas veces he escrito sobre la India y normalmente su reserva ha sido la nostalgia de los inmigrantes o los olores y las esencias, especias y aceites indios. Esa sería la esfera, se me presupone, porque soy india, una escritora india. Pero yo creo que un poco de apropiación es un término interesante, pero yo creo que hacen falta más apropiaciones culturales en el mundo de hoy, no menos. Tenemos que tener más maneras de contar una historia desde más perspectivas, y cada historia eh, es una historia parcial. Hay que tenerlo en cuenta. Cualquiera que escriba como observador será un sujeto parcial de la verdad, que te dice tanto acerca de la persona que escribe o que habla o que crea un objeto cultural, como de el objeto en sí. Es sobre el sujeto tanto como el objeto. Y siempre y cuando eso lo tengamos presente y no pretendamos tener una autoridad que se resista al cuestionamiento, todo el mundo tiene el derecho, y como escritores incluso diría yo el deber, de trascender esos límites y no limitarnos en nuestras imaginaciones y en nuestro trabajo a un silo, una especie de silo escrito sobre China, sobre Indonesia, sobre Japón. Creo firmemente que necesitamos que haya más asiáticos escribiendo sobre otras partes de Asia y redescubriendo muchas otras conexiones en el continente destruidas durante cientos de años por el colonialismo. Así que
de muchas maneras no se trata tanto de apropiarme de esas culturas como si fueran mías propias, sino que expreso afecto, leo mucho acerca de las mismas, las trato con respeto, no entro en plan zoom corriendo y hacerme pretender que soy una experta. No, he vivido en estas culturas muchos años, he intentado aprender los idiomas y, por supuesto, al final lo que yo escriba es como un haiku, es sugestivo, apunta a lo que son estas culturas. No pretendo dar una imagen con autoridad y definitiva. Precisamente yo me leí uno de tus libros, Punjabi Parmesan, y hay varias cosas muy interesantes, varias secciones muy interesantes. He elegido una de ellas. Cuando hablas de Bélgica y de tu experiencia con Bélgica, y descubres que se van a ponerse en huelga los trabajadores belgas y que están descontentos con sus condiciones de trabajo, pensando que les han quitado algunos derechos y están muy preocupados también por los emigrantes, sobre todo de que los emigrantes les quiten los puestos de trabajo. Y dices, y leo esto directamente de aquí, traducción libre de la intérprete, eh, hablando de ese trabajo, de esa mano de obra barata, dices, aunque lo que nadie parecía quería sugerir que los inmigrantes trabajaban mucho por poco dinero, parece que nadie se quejaba de que los locales trabajaran poco por mucho dinero. Y esa es un poco la perspectiva india. ¿A ti no te ha resultado difícil vender este tipo de mensaje en el contexto actual? ¿Y no piensas que esas prerrogativas que se creen que tiene Occidente no está ahora viéndose un poco matizada por el hecho de que en principio habría que aplicar menos el patrón oro, digamos, de Occidente y empezar a pensar en otros? ¿Cuánta riqueza cultural se puede crear si la cultura estuviera más abierta, la cultura occidental estuviera más abierta a los valores y principios de Oriente? Se trata exactamente que piense que Occidente mm, eh, lo haga todo mal. Lo que creo es que está acostumbrado a tener unos ciertos privilegios y lo ven como derechos. Y cuando en un mundo más globalizado se acaba teniendo muchas perspectivas múltiples que son muy importantes y precisamente por este motivo, porque te da otra lente con la que ver las cosas, ver ese hecho de forma diferente. O esto gano con tantas horas de trabajo al día. Desde una perspectiva puede parecer muy poco, como para salir en huelga y a manifestarse. Y desde otra perspectiva puede parecer una situación muy privilegiada. Y siempre intento escribir en un marco comparativo. Cuando tienes todas estas diferentes lentes, puedes ver esta verdad desde otras maneras. En cuanto a la generación de riqueza, los países más abiertos que han comerciado en bienes e ideas y que han sido flexibles son las que históricamente han generado más riqueza, metafóricamente hablando, es decir, ideas, cultura, influencia, que es un poder blando, y así como el crecimiento de sus economías. Es muy difícil ver una autarquía, un país centrado en sí mismo que haya generado ese mismo tipo de riqueza, ya sea intelectual y de ideas o de riqueza material. La diversidad ha demostrado una y otra vez que es una gran ventaja en cuanto a la producción de riqueza. En Occidente, en grandes partes de Occidente, ahora estamos teniendo un gran debate en cuanto a si estamos representando mal, erróneamente, la cultura de minorías o de pueblos indígenas. Y yo me preguntaba
¿Hacia dónde piensas que va a orientarse este debate en la India? Porque me ha llamado mucho la atención porque la India es un país increíblemente diverso, 22 idiomas oficiales y sin embargo he visto que el 56% de los libros que se publican en la India son en inglés, que es la lengua materna de una proporción muy pequeña de la población de la India. Entonces, ahora tenemos esta especie de complejo de la en el occidente de la infrarrepresentación de otros pueblos. ¿Y esto cómo está siendo en la India? Hay similitudes que se paralelas en muchas partes del mundo. Los que tienen un capital está sobre representado en las industrias de la cultura y los que no tienen acceso a ese capital cultural, y me refiero en concreto a la educación, redes, etcétera, eh, eh, se les deja fuera. India, como bien dices, es un caso muy claro. Si se ve, por las estadísticas, solo un 10% de la población india habla inglés, un 5,6% que habla el inglés como segundo idioma y un 0,02% que habla el inglés como lengua materna. Y en cambio, el 56% de los libros se publican en inglés. También está el poder adquisitivo. ¿Quién tiene dinero realmente para comprar libros? Porque eso es lo que importa a la industria literaria, y por eso se dirige a ciertos grupos de élite. Ojalá estuviera Sanjoy aquí porque él con su el Jaipur Literature Festival ha intentado hacer todo para contrarrestar esto y tiene uno de los más importantes del mundo, y uno de sus grandes bases es que haya también escritores representados de las lenguas vernáculas. Los libros durante mucho tiempo han dado poco dinero en la India. Tiene mucho que ver con el alfabetismo. La gente que con educación escribía, hablaba en inglés y el hindú. Y en el alfabetismo, sobre todo, está presente en las zonas con más lenguas regionales vernáculas. No tengo acceso a las cifras, pero creo que poco a poco estamos experimentando el cambio en el que hindú, sobre todo en cuanto a periódicos, está superando a los que se publican en inglés en cuanto a lo que da dinero. Y los públicos en hindi están creciendo, pero sí, lo que dices es absolutamente cierto. El capital cultural y quién tiene acceso a ese capital cultural, y que viene determinado por la riqueza. No es solo porque la cultura crea esa riqueza. Hay diferentes direcciones. A un amigo que está en el sector de la traducción le pregunté si había alguien en España que tradujera del hindi y me dijo, mira, como mucho una persona. Y a mí me llama la atención no solo la India, sino que yo creo que cualquier país tendría que invertir dinero en la traducción dentro de sus presupuestos. Y así en general, yo no sé si muchos de nosotros hemos tenido el placer de leer a autores indios, pero en cualquier caso solemos tener a un puñado muy selecto de autores como Arundhati Roy o Salman Rushdie cuando pensamos en autores indios. Seguimos perpetuando un poco esos mitos y nuestra comprensión de un país como la India por el hecho de que lo que estamos leyendo acerca de su cultura siempre está canalizado a través de muy pocas personas y no personas que precisamente escriban ni en bengalí ni en hindi. Es una cuestión muy interesante y he pensado mucho acerca de ello, porque yo misma hablo inglés como primer idioma. Escribí hace poco un ensayo sobre ser india en inglés y acerca de su autenticidad o no. Y durante muchos años, cuando
crecía, argumentaba que había muchos tipos de indios y que el inglés es tan indio como el punjabi o cualquier otro idioma y no hay una versión de indio más auténtica que otra de ser india. ¿Quién puede ser la policía de eso? Tú eres o tú no. Pero habiendo viajado por todo el mundo y gente en España que me ha preguntado, hay gente en todo el mundo, ¿qué hablas con tus hijos? Y les digo, hablo inglés. Ah, no hablas indio. Pero el indio es que no es idioma, eso para empezar. Pero me llega el mensaje de que eh, he estado intentando trabajar en ello, pero el inglés sí es un legado colonial y casi todas mis relaciones en la India y mi relación con el país en sí viene a través de un idioma que en cierta manera ha sido una casta y una raza aparte. Los ingleses no se mezclaron o mezclaban con los indios, vivían de forma separada y cuando obtuvimos nuestra independencia se fueron casi del día a la noche y eso te aparta, tiene el inglés un dominio desproporcionado sobre el país, el idioma teniendo en cuenta la poca gente que lo habla y la gente que realmente lo domina. Eh, ten- Todo lo que se hace, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, en la India se hace en inglés, en el Parlamento es en inglés, los medios de comunicación están en inglés. ¿Qué significa eso? Que deja a muchísima gente desencantada y fuera de todo y crea una de las grandes divisiones y tenemos muchas divisiones basadas en el color de la piel, lo que se come, la religión. Tenemos cristianos, musulmanes, budistas, etcétera. Pero esa división inglés no inglés es de las mayores divisiones y la más desigual teniendo en cuenta los números que he dado y cuánto capital cultural disfruta los que hablan inglés de los que no. ¿Y cómo compararías tu país con otros que conoces bien, por ejemplo, con China? No hay comparación, porque los chinos hablan chino. Los chinos no han sido colonizados y bajo los comunistas hicieron un gran esfuerzo para desarrollar su idioma como de forma nacional, como la India antes de 1949 tenían muchos idiomas, pero a Mao le importaba mucho tener un idioma común que fortaleciera el poder del Estado y hizo un esfuerzo en los años 50 y 60 tener lo que conocemos hoy como el chino, como idioma unificador para el país. Lo que ayudó muchos que los dialectos chinos se basan en la misma escritura porque utilizan los caracteres en sí tienen un sentido inherente a los mismos y aunque no pudieran entenderse, sí se podían leer mutuamente. Pero Mao cambió eso. El resultado es que China tiene un idioma nacional muy fuerte y toda la cultura se centra en el mismo. Lo que ocurrió es que castiga o margina a las personas que hablan, por ejemplo, tibetano o xinjiangés o el manchurio y lo que acaba haciendo es poner en peligro a estos idiomas minoritarios en China, en Indonesia también después del desarrollo mientras que en la India nuestros idiomas están floreciendo porque han sido protegidos estos idiomas y por nuestra naturaleza federal, porque nos resistimos a un solo idioma nacional. Tenemos 22, parece un caos, pero eso es la India. Ahí está. Eso nos dice mucho acerca de la textura, el alma de la India y cómo difiere mucho de un estado como el chino. Te voy a poner un poquito aquí en un aprieto porque tenemos un público español aquí. Evidentemente hay muchas personas que escuchan desde muchos otros sitios, pero muchos son españoles. Y como residente en España, ¿cómo interpretas tú este debate sobre los idiomas en España, Realmente no sé lo suficiente como para hablar con confianza.
Los idiomas son una cuestión muy delicada que provoca reacciones muy emocionales. Por eso la India nunca pudo desarrollar un idioma nacional. Nuestra constitución quería el hindi, que es el idioma de la mayoría, para que se convirtiera en nuestro idioma nacional. Pero hubo disturbios lingüísticos en los estados del sur en los años 60, en los que la gente llegó a matar en las calles por estas diferencias lingüísticas y se renunció a la idea. Hay ventajas en un idioma nacional y la India ha sufrido de no tener un idioma nacional. Pero lo que sí ha ganado es que ha podido conservar la unidad e integridad del país. No se ha balcanizado y muchas personas cuando primero se convirtió en un Estado, pensó que se balcanizaría por la imposición lingüística y la capacidad de aceptar esta diversidad fue muy importante en la India para poder conservar su unidad. Pero cada país, incluido Indonesia, por ejemplo, que en esencia creó un lenguaje minoritario, el malayo, como su idioma nacional, por una vía completamente diferente. Tiene mucho que ver con la historia de cada país y las emociones que tiene la gente al respecto. En un mundo ideal yo soy el tipo de persona que diría, pues, ¿por qué no hablar montones de idiomas? No tengo tanta pasión por un idioma que vaya a manifestarme y a recurrir a la violencia y matar por ello. Pero desde la perspectiva de un sitio como la India, parece un país bastante uniforme, 3 idiomas, la gente quiere hablar vasco, quiere hablar catalán, pues que lo hablen. Porque no pueden hablar 2 idiomas. En la India normalmente hablamos 3, tal como viene mandado por el Estado. Es que se aprende el inglés y el hindú en el idioma y luego el idioma regional, cualquiera que sea este. Nosotros no vemos por qué debería ser un problema, pero claro, nunca estamos hablando solamente de idiomas. El tema es complicado. Volviendo al tema de que la cultura crea riqueza, estaba mirando unas estadísticas de mi propio país, que es Suiza, que tiene 4 lenguas oficiales. Y hay grandes diferencias, por ejemplo, en los niveles de ahorro. Por ejemplo, en la Suiza germanófona son mucho más altos que en la Suiza francófona o italófona. Es decir, es un enfoque en términos de hasta qué punto las personas generan, conservan, hacen crecer su riqueza. ¿Cuál es el motor principal de esas diferencias, en tu opinión? Interesante. Y da lugar a la pregunta de qué es la cultura y cómo se genera. Es evidentemente el resultado de una combinación de cosas que incluyen la religión, las circunstancias materiales, posiblemente la geografía. Algunas son cuestiones algo estáticas y otras dinámicas, en cambio. Y la cultura que produce todo esto. Cuando la gente habla de los indios y de los chinos y de los judíos como inmigrantes modelo que tienen una cultura propia, que da prioridad a la educación y como resultado suben la escalera social en comparación con inmigrantes de partes de África o del mundo musulmán que tienen culturas diferentes, empezamos a entrar en territorio algo problemático, porque en superficie parece que tiene cierto sentido, pero si esto se construye y si vemos quiénes son estos inmigrantes indios y quiénes son estos inmigrantes chinos, casi siempre proceden de una misma comunidad. En la India, por ejemplo, tenemos castas tradicionales, castas de empresarios. Durante
llevan siglos produciendo dinero, conocen la práctica, han desarrollado este apoyo institucional a través de vínculos familiares y todavía dominan hoy el desarrollo de riqueza, ya sea en la India o en el extranjero. Esta gente que gana tanto dinero casi nunca viene de las castas menos privilegiadas y desde las de más arriba del todo de las Brahmin, no, porque se convirtieron después en profesionales. Y si uno ve a los profesionales, todos los CEOs, Puchai, en Reino Unido, eh, la gente que gana más dinero, más emprendedora, casi siempre viene de esas castas. Siempre en China lo mismo, la gente que ha emigrado casi siempre viene de zonas costeras de Fujian y casi nunca vienen del interior del hinterland de Ningxiao o de Sichuan. En estos países también hay millones de subculturas y no es justo decir que los indios son así, los chinos son así. No, son grupos muy particulares que emigran y ¿qué les lleva a emigrar? Y por supuesto, la cultura que cambia, sí, pero la cultura de su trasfondo familiar, el acceso que tienen a capital, es muy crucial. Pues como suele ocurrir, hay que rascar un poquito la superficie para encontrar las respuestas, pero ¿quieres decir en cierto sentido que la especialización que ha implicado el sistema de castas puede tener beneficios a fin de cuentas? O si ni siquiera de si es solo el sistema de castas en la India. Sé que en España los hijos de notarios se hacen notarios, los de políticos se hacen políticos. Es esencialmente el diálogo, la conversación que hay en casa es lo que sabes que hacen o no hacen tus padres y encuentras ese tipo de diferenciación en casi todas las culturas del mundo. Yo creo que sería beneficioso que pudiéramos tener más movimiento lateral de estos diferentes silos independientes y ser tan menos limitados por lo que sueñan con hacer y moverse solo por lo que conocen, sino que que ese pequeño mundo es su ostra y movernos más. Y eso no ocurre solo en la India. Bueno, me temo que se nos ha acabado el tiempo. Lamento muchísimo, ¿no?, que no hayamos tenido ocasión de hablar con Sanjay Roy, pero su trabajo es excelente tanto en la India y en todo el mundo. Pero en cualquier caso ha sido un gran privilegio tenerte aquí con nosotros, oír tus ideas y tus perspectivas de todo, hasta qué punto has conseguido hacer esa eh, polinización cruzada entre distintas culturas y para ver esa comprensión compartida de nuestras virtudes y nuestras potenciales. Muchísimas gracias a todos por asistir y muchas gracias por tenerte aquí. Gracias. Yes. Sí. Well, thank you both.